revelado, el increíble acto de amor de una cuidadora que transformó la vida de una madre especial. Rosa miraba por la ventana mientras Valentina jugaba en el patio. La risa de su hija sonaba clara y feliz, como un eco de los sueños que ambas compartían. Pero detrás de esa felicidad, la presión se acumulaba en el pecho de Rosa. Las cuentas, las deudas, la inseguridad de ser una madre soltera, todo pesaba como una losa. Esa noche, al regresar del trabajo, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Un trabajo como cuidadora de Elena, una anciana de 80 años, podría ser la oportunidad que tanto anhelaba. Al aceptar, Rosa sentía una mezcla de gratitud y ansiedad. ¿Podría lograrlo? La imagen de Valentina en la universidad alimentaba su deseo de salir adelante, pero la realidad económica la ahogaba. Cuando conoció a Elena, se dio cuenta de que el trabajo no solo implicaba cuidar de un cuerpo frágil, sino de un alma llena de historias. Había algo en la mirada de la anciana que resonaba con la lucha de Rosa. La primera vez que se sentaron a hablar, la casa de Elena, cargada de fotos en blanco y negro, se convirtió en un refugio de relatos olvidados. Mientras las historias de Elena fluían, Rosa comenzó a abrir su propio corazón, compartiendo su lucha contra los vientos en contra que parecían querer llevarse su mundo. Pero en el fondo, una sombra crecía. Cada conversación con Elena revelaba matices de vulnerabilidad, y mientras más conocía de su vida, más se encariñaba. La anciana se había convertido en un apoyo inesperado en medio de su caos emocional. Sin embargo, ese apego se tornó complicado cuando Rosa descubrió un oscuro secreto del pasado de Elena, un secreto que podría alterar el curso de sus vidas. Atrapada entre el deseo de proteger a Elena y la obligación de revelar la verdad, Rosa se sentía desgarrada. La vivacidad de sus días se tornó opaca. Debía lidiar con la incertidumbre de qué hacer con esa información. ¿Destruiría su amistad? ¿Expondría a Valentina y a ella misma a un futuro incierto? Las dudas asaltaban su mente y las noches se llenaron de insomnio, mientras la angustia la ahogaba. Por un lado, quería hacer lo correcto, pero la lealtad que sentía hacia Elena la mantenía atada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo avanzaba y cada día se comprendía más el dilema que enfrentaba. No podía escapar de los ojos de Valentina, que la miraban con confianza. Ella la veía como un pilar, un modelo a seguir. Decidir entre el amor y la verdad la consumía. En cada sonrisa de la niña, Rosa sentía el peso de su promesa de ser fuerte, mientras la realidad la aplastaba. El amor de Elena se había convertido en una luz, pero con el secreto era un faro que podía hundirlas en las profundidades de lo desconocido. A medida que la angustia crecía, también nacía su necesidad de aclarar este entuerto que podría definir su futuro. ¿Qué pasaría cuando el peso de la verdad finalmente cayera sobre sus almas? Esta pregunta latía en su mente, dejándola en la incertidumbre de si la paz vendría de la honestidad o de la omisión. La luz del nuevo día parecía prometedora, pero Rosa sabía que el peso de las decisiones la esperaba como un viejo conocido. Se levantó temprano, el murmullo del agua en la cocina era el único testigo de sus pensamientos desmoronados. Con cada sorbo de café, su mente se debatía entre dos mundos, el amor por Elena y la necesidad de la verdad. A medida que iba y venía entre sus tareas matutinas, una decisión comenzaba a tomar forma. El trabajo con Elena se había convertido en más que una simple obligación financiera, era una vía de autoexploración. En conversaciones con la anciana, Rosa había descubierto lados de sí misma que había olvidado. La resiliencia de Elena, con su historia marcada por sufrimientos y alegrías, resonaba profundamente en su corazón. Rosa comenzó a preguntarse cómo podría canalizar esa fortaleza en su propia vida. ¿Acaso el secreto que guardaba Elena podría ser una oportunidad para que ambas sanaran?
Mientras preparaba el desayuno para Valentina, recordó una frase que la anciana había compartido una tarde: todo cambio comienza con una verdad revelada. La frase repetía en su cabeza como un mantra. Rosa notaba cómo su deseo de proteger a Elena y a la vez buscar lo mejor para su hija se entrelazaba con un creciente anhelo de autenticidad. Estaba decidida a descubrir más sobre sí misma a través del dolor oculto de otra. Al fin y al cabo, en cada historia anidaba una lección. Ese mismo día, Rosa decidió compartir con Elena lo que había estado sintiendo. La anciana albergaba un profundo mar de sabiduría. Así, sentadas en el sofá, rodeadas de libros y fotografías que contenían vidas pasadas, Rosa decidió que era el momento. Elena, hay algo que me hace dudar de nuestra amistad. El aire se tornó pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. La mirada de Elena se volvió grave, y Rosa pudo notar una brizna de ancianidad en su rostro. La revelación de su propio secreto no solo implicaba el dolor del pasado de Elena, sino también la difícil verdad de su propia carga. Ambas, en sus respectivos caminos, eran una y la misma, heridas que necesitaban ser tratadas. A medida que la conversación avanzaba, Rosa se dio cuenta de que, al escuchar el relato de Elena, se sentía más viva que nunca. La anciana empezó a hablar de sus arrepentimientos, de cómo había permitido que los miedos dictaran sus decisiones. Aquella conexión, esa revelación compartida, creó un lazo de confianza que ninguna de las dos había anticipado. Sin embargo, el dilema seguía latiendo. El amor a sus corazones y el secreto en su historia comenzaban a entrelazarse en un intrincado camino de decisiones que las llevaría a un desenlace incierto. Más tarde, mientras Valentina se dormía, Rosa se sentó en la ventana y dejó volar su mente. Reflexionaba sobre las nuevas posibilidades. Una pausa en su pensamiento reveló un destello de claridad: estaba lista para tomar las riendas. El temor comenzaba a desvanecerse al sostener la idea de emprender un nuevo camino, incluso si éste requería enfrentar verdades incómodas. De repente, sonó su teléfono. Era un mensaje de Elena: necesitamos hablar más sobre ello, Rosa. Lo que guardamos ambas puede ser nuestra salvación. La incertidumbre invadió a Rosa una vez más. La promesa de un próximo encuentro la mantenía al borde de la ansiedad, y el eco de su voz resonaba en su mente: todo cambio comienza con una verdad revelada. Los sueños de Rosa se entrelazaban con los de Elena, forjando un nuevo horizonte. Pero mientras se preparaba para el encuentro, un sentimiento ominoso la recorrió. ¿Sería el descubrimiento de la verdad exactamente lo que necesitaban o las llevaría a un abismo del que no podrían escapar? La opacidad de esa pregunta pesaba más que las verdades que aún no habían salido a la luz. El camino hacia adelante estaba lleno de promesas y peligros, y las decisiones de Rosa podrían sellar el destino de ambas de formas que aún no lograba imaginar. La habitación de Rosa estaba impregnada de un silencio incómodo mientras se preparaba mentalmente para el encuentro con Elena. La idea de revelarse ante la anciana era un abismo desconocido, un acto de fe que la aterrorizaba y, al mismo tiempo, le ofrecía una posibilidad de conexión genuina. Se miró en el espejo, analizando no solo su reflejo, sino también la mujer que había llegado a ser: una madre, una trabajadora incansable, y ahora, una buscadora de verdades. El camino hacia la verdad a menudo parecía estar cubierto de espinas. Rosa comprendía que cada paso requeriría valentía. Su mente oscilaba entre la expectativa y el temor, el qué dirán y las conversaciones silenciosas que había tenido con Valentina. La niña tenía la habilidad de leer su estado de ánimo, y en una extraña manera, Rosa se sentía culpable por las emociones que la asediaban. Sabía que sus decisiones repercutirían en la pequeña. Era un ciclo interminable de responsabilidades y temores que podían adoquinar el camino de Valentina. Ese día, mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de que debía empezar a mirarse a sí misma con el mismo cariño que le tenía a su hija. Así que comenzó a escribir en un cuaderno que había sido testigo de sus sueños olvidados. Las palabras fluyeron, revelando anhelos que habían estado sepultados bajo la superficie. Quiero ser valiente, anotó. Quiero que Valentina crezca en un hogar donde las verdades no sean temidas, donde el amor no tenga sombras. El cuaderno se convirtió en su terapeuta silencioso, un lugar donde grabar las decisiones que estaba decidida a tomar.
Con cada frase, un sentido de propósito se instalaba en su corazón. La revelación del secreto de Elena podría ser un paso o una caída, pero Rosa sabía que aferrarse a la oscuridad solo la ahogaría más. Era crucial entender que el proceso por sí mismo era transformador, cada línea escrita era un paso hacia la autenticidad, tanto para ella como para la anciana. La hora del encuentro llegó más rápido de lo que había anticipado. Rosa se encontró sentada frente a Elena, ese bullicio silencioso llenaba el espacio. Elena, comenzó, he estado pensando en lo que compartimos. En cómo cada historia que traemos también es una oportunidad para sanar. Con cada palabra, su voz se fortalecía. Como una hoja que se deja llevar por el viento, sintió como su corazón se abría a un nivel que nunca había imaginado. Elena la observaba, y en la mirada de la anciana encontró más que sabiduría, había un eco de la historia de Rosa. Una de lucha, de miedos y de una búsqueda constante por el significado. El intercambio de sus relatos no solo se trataba de un simple acto de escucha. Era una exploración profunda que, de alguna manera, revelaba las raíces de los secretos que habían mantenido ocultos. A medida que compartían sus experiencias, Rosa se sintió cada vez más ligera, como si las piedras que llevaba sobre sus hombros comenzaran a desvanecerse. Cuando miramos hacia adentro, dijo Elena, deberíamos hacerlo con amor, no con juicio. Eso resonó en la mente de Rosa. La conexión que estaban formando iba más allá de lo personal, era un acto de sanación colectiva que las empoderaría a ambas. Pero lo que Rosa no sabía era que esa tarde, sencillamente hablando sobre sus verdades, se desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su valentía como nunca antes. Una pequeña nota olvidada en la mesita de café captó su atención. Rosa, hay algo más que necesito que sepas, empezó. Con eso, el sentido de urgencia se apoderó de ella. La verdad estaba por ser revelada, una verdad que podría cambiarlo todo. El momento de la revelación se acercaba, y el peso de la incertidumbre se convertía en una invitación a la transformación. ¿Qué más podrían descubrir juntas? El eco de la pregunta vibraba en el aire, lleno de posibilidades y nuevos dilemas, listos para ser desentrañados. Rosa sintió que su respiración se aceleraba. Con cada letra que Elena había comenzado a escribir en la nota, el aire parecía volverse más espeso, como si la verdad fuese un ente tangible esperando a ser liberado. Un hilo de ansiedad la atravesó, pero también lo acompañó un café que empezaba a tomar fuerza, un impulso a enfrentarse a lo desconocido. Elena, en su sabiduría, percibió el torrente de emociones que estallaba en Rosa. Antes de continuar, dijo la anciana con suavidad, quiero que comprendas que las revelaciones pueden ser un camino ardiente, pero también es en el fuego donde encontramos la fragua que nos transforma. Con esas palabras, la anciana pareció alivianar la carga que pesaba sobre los hombros de Rosa, era un recordatorio de que el dolor y la libertad a menudo caminaban de la mano. Rosa tomó aire profundamente y envolvió su mente en un intento por calmar la tormenta. ¿Qué podía ser tan urgente en aquella nota? Tenía miedo de lo que podría desencadenar esa revelación, pero, al mismo tiempo, sabía que estar en la oscuridad no era opción. Ya había caminado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad, y aunque el miedo le susurraba que se detuviera, su corazón gritaba que siguiera adelante. Lo que voy a decirte, Elena comenzó, titubeando mientras sus dedos acariciaban la hoja amarillenta, es algo que llevo guardando mucho tiempo. Tiene que ver con el pasado, con el tuyo y con el mío, y cómo nuestras historias se entrelazan. La anciana miró a Rosa a los ojos, provocando en ella un encuentro de reflejos, en la profundidad de su mirada había un resquicio de dolor profundo. La mente de Rosa empezó a correr en círculos, identificando posibles secretos escondidos. Un gemido lejano de su pasado se hizo eco en su memoria. ¿Cómo podía esto afectar a Valentina? Pero en lugar de sucumbir al pánico, recordó su compromiso consigo misma, el amor y la verdad serían sus pilares, no se abandonaría a sí misma, ni a su hija en el camino. Elena continuó hablando, y cada palabra se sentía como un ladrillo colocado en la estructura de una casa que ansiaba ser construida. La revelación se presentó en una forma que Rosa no esperaba, como el color del cielo al amanecer, brillante y deslumbrante, pero cargado de matices.
La anciana mencionó conexiones olvidadas entre sus familias, un lazo que Rosa jamás había contemplado. Cada fragmento de la historia resonaba en su mente, transformándose de dolor en comprensión, y sus propios secretos comenzaban a desmoronarse. Tu madre y yo éramos amigas, dijo Elena despacio, cada sílaba marcada por la nostalgia. Y antes de su partida, me pidió que cuidara de ti. Yo no supe cómo, y el pesar de no haber estado a tu lado ha sido mi carga. Esta revelación marcó un punto de inflexión, las piezas del rompecabezas de su vida se estaban conectando de una manera que jamás había imaginado. La epifanía la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que su vida monótona y llena de responsabilidades había sido un reflejo de sus temores ocultos, pero en ese momento lograba vislumbrar una posibilidad de redención no solo para ella, sino también para su madre. El peso de la culpa que había llevado tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Mientras la conversación profundizaba, en Rosa se gestaba una cuestión aún más compleja: ¿podía ella perdonar a su madre por haber partido en silencio y no haber revelado esta conexión? Era un desafío personal que requeriría que mirara dentro de sí misma con la misma curiosidad que Elena le había sugerido. Elena, observando el torrente de emociones en Rosa, parecía entender que este era solo el principio. La verdad no siempre es un camino fácil, querida. A veces es desgarrador. Pero recuerda, cada paso que das hacia ella es un acto de amor hacia ti misma y los que te rodean. Y justo en ese instante, el teléfono de Rosa vibró con un mensaje. La pantalla iluminó su rostro con un recordatorio inquietante: Valentina. Una llamada perdida que exigía su atención. Mientras sus pensamientos luchaban entre el pasado, que se condicionaba por el presente y la necesidad de estar para su hija, una duda le sobrevino: ¿estaría realmente lista para enfrentar todo lo que estaba por venir? Cargada de revelaciones y con el brillo de una nueva determinación en los ojos, Rosa sabía que el próximo paso sería crucial para su transformación personal. La decisión que debía tomar no solo cambiaría su vida, sino que impactaría el futuro de Valentina. ¿Escucharía a su corazón o a su mente? La decisión estaba al alcance de su mano. Rosa sintió que el temblor en su corazón era un eco de la multitud de emociones que había ido acumulando. La pantalla de su teléfono se desvanecía mientras su mente buscaba un hilo de conexión entre lo que había descubierto y su hija. El mensaje de Valentina no era solo una llamada perdida, era un recordatorio de que su papel como madre estaba en juego, al igual que el legado que había heredado de su madre. Dejó escapar un suspiro profundo: la revelación de Elena había sacudido más que sus cimientos emocionales. Aquella nota, la historia de su familia entrelazada con unidad y culpa, la instaba a una nueva andanza. Impulsada por una mezcla de pánico y determinación, Rosa se dio cuenta de que no podía permitir que su miedo al pasado dictara su futuro. Mientras se organizaba mentalmente para enfrentarse a Valentina, la imagen de su hija se llenó de luz en su mente. Era una niña llena de sueños, faena y ansias por descubrir el mundo. ¿Cómo podría Rosa devolverle la palabra y la confianza que había perdido al rechazar su propio legado? Tomó el teléfono de nuevo, pero en vez de indicar a Valentina que estaba bien y que se verían pronto, decidió hacer algo diferente. Se sentó en el clavo de sus pensamientos, enfocándose en el camino a seguir. Elena, necesito prepararme. Valentina merece una madre que no solo esté presente, sino que pueda enfrentar la verdad de su historia. Y yo necesito enfrentarme a la mía, proclamó. La anciana sonrió, satisfecha con la decisión de Rosa, y la animó a abrir su corazón. A medida que hablaban, Rosa comenzó a hilar sus pensamientos. El desafío no solo sería entender su relación con Valentina, sino también cómo podría explicarle la complejidad de sus raíces sin generar miedo ni confusión. La historia de su madre, ese hilo invisible, comenzaba a tomar forma como una antorcha encendida que iluminaba el camino por delante. Decidida a no dejarse atrapar por viejos fantasmas, pensó en las lecciones que había aprendido de Elena. La transformadora sabiduría de la anciana no solo resonaba con sus emociones reprimidas sino también con su potencial oculto. Rosa se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era señal de debilidad, sino de una fortaleza renovada contingente a crecer. Un impulso la llevó a buscar un cuaderno en el que podría plasmar sus pensamientos, sus preguntas y su amor.
cada palabra que escribía ayudaba a desatascar las corrientes de su mente. Al hacerlo, la figura de Valentina se convirtió en su brújula. Quería que su hija conociera la historia completa de su familia, para que pudiese entender de dónde venía cada sentimiento, cada decisión tomada por Rosa y, por extensión, por su madre. Mientras el día transcurría, Rosa se centró en cómo quería presentar todo a Valentina. No se trataba de revivir los fantasmas del pasado, sino de ofrecerle desde el corazón la verdad de su linaje. Sintió que era hora de romper ciclos y construir puentes de comunicación. Rosa sabía que la resistencia no sería fácil, podrían surgir tensiones o parecer tierra inexplorada. Pero el miedo a lo desconocido era más liviano que el peso de la culpa. La verdad es un acto de amor, repitió en silencio, un mantra que comenzaba a tomar forma. Finalmente, tomó el teléfono y decidió formar una respuesta significativa a Valentina. Se sentó, pensativa, las palabras fluyeron de su mente al papel. Quiero compartir algo contigo, algo sobre nuestra historia. Te invito a un encuentro. Te necesito, y sé que juntas podemos redescubrirnos. Justo en ese momento, el sonido de un timbre resonó desde la puerta. Rosa se detuvo, sintiendo una mezcla de expectación y temor. ¿Sería Valentina? ¿O la respuesta que había estado buscando? Pero había algo más profundo en ese llamado, una verdad inminente que podría cambiar todo. Mientras avanzaba hacia la puerta, una inquietud se alzaba en su pecho. Estaba lista para lo que estaba por venir, y sabía que se estaba acercando al momento crucial de su viaje personal. Su corazón latía con fuerza, anticipando el regreso del pasado y el giro en su futuro. ¿Podría la primera conversación ser el comienzo de algo transformador? Al abrir la puerta, Rosa sintió que el aire a su alrededor vibraba con posibilidades. Rosa abrió la puerta con una mezcla de ansiedad y determinación, solo para encontrarse cara a cara con un rostro inesperado. No era Valentina, sino una amiga de la infancia, Lucía, que traía consigo una atmósfera de nostalgia y recuerdos atesorados. La tensión en los hombros de Rosa se disolvió momentáneamente, pero no podía dejar que esa interacción la distraiga de lo que realmente la apremiaba. Rosa, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Lucía con una calidez que parecía un bálsamo. Pero las palabras de cortesía chocaban con la tormenta interna que Rosa estaba atravesando. Sabía que su tiempo era limitado, había un asunto crucial que debía atender. Lucía, qué alegría verte. Pero tengo algo muy importante que hacer, respondió Rosa, sintiendo que la angustia era evidente en su voz. Lucía, perceptiva como siempre, captó la gravedad de la situación. La sorprendió con una sonrisa comprensiva y un leve apretón de su brazo. ¿Puedo acompañarte? Quizás podamos recordar viejos tiempos, sugirió Lucía, tomando un paso hacia ella. Rosa sintió esa invitación como una distracción, pero al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba la conexión con un pasado que había tratado de dejar atrás. Es que hoy necesito concentrarme en Valentina, aclaró Rosa, elevando el tono de su voz. Era una decisión que se formó en su interior, priorizar la relación con su hija por encima de todo, incluso de viejas amistades. Sin embargo, notó que esa determinación podía cerrarle puertas a su propio bienestar emocional. Entiendo, claro. Pero estoy aquí si necesitas hablar, dijo Lucía con un tono que evidenciaba su deseo de apoyar. Rosa asintió, un gesto de agradecimiento disfrazado de prisa. Una vez que cerró la puerta, Rosa sintió como el aire frío de la soledad la envolvía de nuevo. La presión aumentó en su pecho. Sentándose nuevamente en su escritorio, respiró hondo y buscó el cuaderno donde había comenzado a escribir. Las palabras estaban allí, pero había más que quería plasmar, su miedo, sus deseos, y principalmente, la sensación de que su historia aún no estaba completa. El acto de escribir se tornó en un ritual sanador, comprendió que no solo debía contar su historia a Valentina, sino también a sí misma. ¿Cuál era el hilo conductor de su vida? Mientras escribía, recordó momentos de su infancia, sus sueños perdidos y los sacrificios de su madre. En cada palabra, registros de amor y dolor se entrelazaban, construyendo el mosaico de su identidad.
Después de un par de horas, sintiéndose más ligera, un nuevo enfoque brotó en su mente, quería reunir a Valentina y Lucía, no como simples reencuentros, sino como un viaje de redescubrimiento. Lucía conocía su historia, y su presencia podía calmar las ansiedades de Valentina ante la verdad. Se trataba de reparar puentes, de unir las piezas de su vida en un plano donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. Rosa tomó el teléfono, el dedo temblando sobre la pantalla mientras enviaba un mensaje a Valentina. Quiero que conozcas a alguien especial para mí. Será una conversación importante para las dos. Antes de que la duda la abrumara, envió el mensaje. En ese instante, la decisión de priorizar la verdad se amplificó, ella estaba lista para enfrentar cualquier reacción. Sin embargo, el momento de la revelación se aproximaba con una carga emocional que la desbordaba. ¿Valentina aceptaría la historia de su madre? ¿Se sumaría a este viaje de redención? A medida que la tarde se alargaba, Rosa sintió como la incertidumbre le apretaba el estómago, pero esta vez la determinación la empujaba a seguir adelante. A medida que se acercaba la hora del encuentro, la ansiedad se transformó en anticipación. Era una oportunidad para reescribir su narrativa. Pero cuando el sonido de una llamada interrumpió esa calma cosechada, un susurro de preocupación se desató en su mente. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Valentina iluminado y supo que el momento decisivo se acercaba. ¿Aceptarían el pasado ambas partes o se fracturaría la conexión eterna entre madre e hija? La llamada resonó en la habitación, cada timbre profundo como un eco en la mente de Rosa, trayendo consigo recuerdos y expectativas. Sintió como su corazón se aceleraba en un vaivén de emociones, mezclando miedo y esperanza. Decidió contestar, sabiendo que lo que siguiera definiría un capítulo crucial de su vida. Hola, mamá, dijo Valentina, su voz fría como el viento de otoño, pero con un trasfondo de curiosidad. Rosa notó la distancia en su tono, una barrera que había crecido entre ellas. Valentina, estoy aquí. Quería hablarte sobre algo importante, respondió Rosa, esforzándose por mantener la calma. Sabía que cada palabra debía ser precisa, cuidadosa, porque ahora la confianza era frágil. ¿Sobre qué? La pregunta de Valentina era directa, y eso la hizo tambalear. ¿Cómo podría explicar la complejidad de sus decisiones, el amor enredado con la culpa? Se sintió al borde de una revelación que podría romper y reconstruir al mismo tiempo. Quiero reunirnos con alguien. Es Lucía, una amiga desde la infancia. Su presencia podría realmente ayudarnos a entender algunas cosas. Las palabras fluyeron con dificultad, pero a medida que las pronunciaba, sentía que una parte de su carga emocional comenzaba a aligerarse. ¿Por qué no me dijiste antes que la conocías? La pregunta cortó el aire entre ellas. Rosa sintió como la incomprensión latía en la voz de su hija, una sensación dolorosa pero reveladora. Porque no sabía cómo. No estoy segura de si lo que tengo que decirte es lo que esperarías. Mientras hablaba, revisó mentalmente las lecciones que había aprendido en su vida, la autoaceptación y la honestidad eran herramientas poderosas, aunque aterrorizantes. Valentina guardó silencio, y en ese momento Rosa se dio cuenta de que era su turno de asumir el riesgo mayor. Necesitaba dar un paso más, abrirse por completo. He cometido errores, Valentina. He vivido con miedo y guardado secretos. Pero quiero que conozcas toda la historia, no solo partes de ella. Debes saber quién soy realmente. ¿Y quién eres? La incertidumbre en la voz de Valentina era una herida expuesta que Rosa sintió en su propio pecho. Ahora, en lugar de confortar, era ella quien debía enfrentar sus verdades. A veces me he sentido perdida, luchando por ser la madre que mereces. Pero creo que Lucía puede brindarnos una perspectiva que nos ayude a sanar. La sinceridad de Rosa fluía como un torrente. No podía dar marcha atrás, el momento definitivo estaba por llegar. El silencio se hizo más denso. Rosa podía imaginar la multitud de pensamientos que cruzaban la mente de Valentina. En ese instante, las piezas de su relación se alineaban sin eliminar el dolor del proceso. Tenía que permanecer firme, confiar en el camino que había elegido. Está bien, mamá.
Estoy dispuesta a escuchar, respondió Valentina, su tono cambiando a uno más suave. Rosa sintió una chispa de esperanza, era un primer paso, pero un paso que necesitaba ser cuidadosamente cultivado. A medida que la conversación avanzaba, Rosa notó que Valentina empezaba a abrirse lentamente sobre sus propias luchas. Esto no solo era una oportunidad para Rosa de compartir su verdad, sino también una invitación para reconectar con la vulnerabilidad que había llevado un peso tan grande en su corazón. Los días que siguieron al llamante tuvieron un aire de continuidad. Rosa se encontró reflexionando sobre su propia evolución. La escritura se había convertido en su aliado, cada página un testimonio del avance que estaba haciendo. Pero sentía que necesitaba más. Quería modelar la conversación que se avecinaba, deseaba armar un espacio donde las viejas heridas pudieran ser exploradas sin temor. Una noche, mientras revisaba sus notas, una idea surgió con fuerza: crear un diario compartido entre su hija y ella. Un espacio donde ambas pudieran escribir y dejar fluir sus pensamientos, donde la historia de su relación pudiera ser reescrita con cada página. Pero había algo en el aire, un susurro que indicaba que aún había cicatrices que sanar, revelaciones que enfrentarse. El día de la reunión con Lucía se acercaba, y con él, una pregunta resonante. ¿Sería el encuentro un catalizador para la verdad y el entendimiento, o un recordatorio de lo que aún la separaba? Rosa se sintió atrapada entre el anhelo de reconexión y la certeza de que el camino hacia la sanación podía ser doloroso. En el fondo, la voz de su cuaderno resonaba con euforia y tristeza: ¿cómo enfrentarás tus propios miedos en el proceso de ayudar a tu hija? La inquietud se instaló en su mente, y sabía que ese momento se acercaba. La búsqueda de respuestas acababa de comenzar. Los días siguientes a la conversación con Valentina se transformaron en una danza entre la ansiedad y la expectativa. Rosa sabía que la reunión con Lucía no solo abriría las heridas del pasado, sino que también podría presentar la oportunidad de cerrar ciclos. Estaba decidida a asumir esa responsabilidad. Tener a su hija a su lado sería una fortaleza en ese proceso. Mientras organizaba sus pensamientos, Rosa encontró su mirada fija en el diario que había comenzado. Sintió que cada página era un testimonio no solo de sus propios demonios, sino de un viaje compartido. La idea de un espacio donde ambas pudieran expresarse la entusiasmaba, pero había un matiz de inseguridad que la instigaba a preguntarse si sus palabras serían suficientes. ¿Podría verdaderamente transmitir la esencia de su transformación? El día antes de la reunión, Rosa tomó la decisión de escribir una carta a Valentina, una carta que compartiría durante su primer encuentro con Lucía. Era un acto de vulnerabilidad y de sinceridad que permitiría a su hija adentrarse en el mundo de emociones que tanto le había costado explorar. La caligrafía fluyó con el ritmo de su corazón, cada palabra marcada por la necesidad de construir un puente entre lo que fue y lo que podrían llegar a ser. Querida Valentina, comenzó. En cada decisión que he tomado, siempre he querido lo mejor para ti. Me duele pensar en todas las veces que te he fallado al no ser la madre que soñabas. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a enfrentar mis miedos y a aprender juntas. Te invito a que compartamos esta experiencia, un territorio donde ambas podamos buscar la verdad que ha permanecido escondida. Mientras escribía, su mente navegaba por recuerdos antiguos. Rosa se sintió al mismo tiempo reconfortada y desgarrada. Así había sido su vida, una colección de momentos donde el amor había luchado contra el miedo. Cada frase que plasmaba en la carta la acercaba a la aceptación de su pasado, y sin darse cuenta, los nudos en su pecho comenzaron a deshacerse. A medida que el sol comenzaba a desaparecer, Rosa se sintió iluminada por una claridad inesperada. Se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo por su hija, sino también por sí misma. El acto de exponer sus pensamientos, de enfrentar su propia historia, fue liberador. Había tomado un riesgo que, aunque doloroso, la acercaba a ese proceso de sanación. El día de la reunión, la tensión era palpable. Rosa llegó al café donde habían organizado el encuentro, con el diario y la carta bajo el brazo. Al ver a Lucía entrar, su corazón se detuvo momentáneamente. La mujer que había sido testigo de sus momentos más oscuros se acercaba con una sonrisa, pero había en sus ojos una chispa de comprensión profunda. Rosa, dijo Lucía, mientras se abrazaban. Soy feliz de verte aquí.
Sabía que este día llegaría. Rosa asintió, sintiendo que, a pesar de todas las incertidumbres, había tomado un paso significativo en su vida. La puerta al pasado se abría, invitándola a explorar lo que había sido su historia con Valentina. Juntas, todas tres, tenían la posibilidad de reescribir su narrativa. La reunión comenzó con un ambiente de cordialidad, pero Rosa sabía que las verdades más difíciles aún no se habían expresado. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación creció más fuerte. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos y los dilemas que habían hecho temblar ese lazo. Mientras la conversación fluía, Rosa sentía cómo sus pensamientos se entrelazaban con los de Lucía y Valentina. Cada palabra sembrada en su mente parecía un resorte detonador, un detonante para los secretos que habían mantenido en silencio. Miró a las dos mujeres que compartían ese momento y supo que, pese a la incertidumbre, cada discusión sería un paso hacia la liberación. La primera revelación asomó entre las palabras de Lucía, un recuerdo oculto, un fragmento de un pasado que podría cambiarlo todo. Rosa contuvo el aliento, estaba lista para escuchar, pero también para tomar la decisión más valiente de su vida. Estaba preparada para afrontar esa verdad, por desenterrar viejos secretos que podía destruirla nuevamente. La respuesta era incierta, pero en su corazón latía la esperanza, la transformación había comenzado. El camino de los secretos estaba a punto de ser revelado, y con ese desencadenante, cada paso que diera parecería más significativo que el anterior. Rosa observó cómo Lucía tomaba aire antes de continuar. Era evidente que estaba a punto de compartir algo de gran peso, y el silencio que se había apoderado del café parecía resonar con la anticipación. Las tazas de café humeaban, y el aroma a café recién hecho combinaba con una sensación de inminente revelación. Rosa, hay algo que siempre quise decirte pero nunca supe cómo, comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente. Rosa sintió una punzada en el estómago. Las palabras de Lucía estaban destinadas a desenterrar viejos rencores y, tal vez, a iluminar las sombras que aún rodeaban su relación con Valentina. Recuerdo un momento, un día especialmente difícil para ti. Valentina era aún muy pequeña, y tú estabas atravesando una tormenta emocional, continuó Lucía. Su mirada era firme y cálida al mismo tiempo, como un faro en la oscuridad de Rosa. Eran tiempos complicados, pero quiero que sepas que siempre vi en ti una fuerza que muchas veces ignoraste. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de vulnerabilidad y una tímida alegría por el reconocimiento. Era momento de escuchar, no solo con su mente, sino también con su alma. Cuando Lucía habló de ese día, una imagen comenzó a formarse en su memoria. Recuerdos de lágrimas y desilusión. Sin embargo, entre las lágrimas también surgía la imagen de Valentina, su pequeña niña que siempre había sido su motivación. Te vi pedir ayuda, aunque estaba en medio de la tormenta, y lo que más me impactó fue cómo te negaste a dejar que esa oscuridad te definiera. Rosa, eso es algo que no todos pueden hacer. Tu lucha por encontrar la luz para Valentina es un testimonio del amor maternal más profundo, agregó Lucía con sinceridad. Fue como si cada palabra que Lucía pronunció abriera compuertas en el corazón de Rosa. Los años de sufrimiento y confusión, de autocrítica y compasión mal dirigida hacia sí misma, comenzaron a desvanecerse lentamente. Ella finalmente comprendió que su batalla no había sido en vano. Se dio cuenta de que ese amor que había estado incierto en algún momento se había convertido en su motor. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Rosa, sintiéndose a la vez aliviada y frustrada. Siempre sentí que lo hacía todo mal, que no podía ser la madre que ella merecía. Porque el amor no siempre se expresa a través de palabras. A veces, es en los actos, en las decisiones que tomamos incluso en nuestro peor momento, explicó Lucía. Tuviste el coraje de pedir ayuda, y eso en sí mismo es un acto de amor significativo. Ahora es el momento de que tu hija también vea eso. Rosa asintió, entendiendo que debía ser la narradora de su propia historia, así como Valentina debía comenzar a escribir la suya. La carga de haber actuado sin valentía se comenzó a aligerar. Había llegado el momento de redescubrirse y, al mismo tiempo, de invitar a Valentina a ser parte de esa reconstrucción.
Me gustaría que compartiéramos nuestras historias juntas, que ella sepa que no está sola en esto, dijo Rosa, sintiendo que un nuevo propósito se formaba en su interior. Eso es precisamente de lo que se trata esta reunión, respondió Lucía. Tu amor ha moldeado a Valentina, y es hora de que tú también te reencuentres con esa parte de ti misma. Y, quizás, descubramos otras verdades que aún nos esperan. El rostro de Rosa se iluminó, entre la emoción y la inquietud, al vislumbrar una posibilidad de conexión más profunda con su hija. Sin embargo, una sombra se dibujaba en su mente, una duda que todavía persistía. ¿Qué más habría que desenterrar? ¿Qué secretos se escondían detrás de las palabras nunca dichas? Rosa, para avanzar, es crucial que estés dispuesta a enfrentar lo doloroso, sentenció Lucía, haciendo eco de las verdades con las que Rosa había estado lidiando en su mente. Aquella frase encendió una llama de determinación. Aunque el miedo se agitaba en su interior, comprendió que estaba lista para tomar la decisión más difícil y significativa de su vida. Había encontrado el camino hacia la sanación, pero antes debía confrontar los miedos que la habían mantenido atada. Mientras el café se enfriaba frente a ellas, Rosa supo que el viaje apenas comenzaba. La revelación que aguardaba en su interior podría ser el primer paso hacia la transformación final. Pero también podía significar un quiebre, el instante en que su vida, tal como la conocía, podría cambiar para siempre. ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba por venir? Rosa se sintió de pie en la frontera entre el pasado y el futuro, teniendo a Lucía y a Valentina justo al alcance. La historia de su vida se desdobraba como un lienzo en blanco que anhelaba ser coloreado con verdades compartidas. Las palabras se agolpaban en su garganta, y mientras respiraba hondo, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar lo que más temía, pero que también lo anhelaba con fervor. Valentina, estoy aquí para hablarte sobre nuestra historia, sobre aquellas sombras que nos han seguido. Este encuentro es una oportunidad para que compartamos lo que nos define, lo que hemos ocultado pero que nos ha hecho ser quienes somos, propuso Rosa, sintiendo cómo la urgencia nutría su voz. La mirada de Valentina se encendió con curiosidad, y Lucía se unió a la conversación haciendo suya la valentía de Rosa. A veces, lo que más nos puede liberar son las verdades que hemos dejado en el silencio. Permíteme compartir contigo cómo he observado la fortaleza de tu madre, Valentina. Lo que ha enfrentado es más de lo que muchos podrían soportar, dijo Lucía, abriendo una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. Rosa vio cómo la expresión de Valentina cambiaba. Había algo humano y vulnerable en esa mirada que le decía que su hija podía entender y, tal vez, soportar el peso de la verdad. Sé que he cometido errores y que he intentado ser fuerte para ti, continuó Rosa, sintiendo que era hora de decirlo. Pero a veces, la necesidad de seguir adelante me hizo olvidar que también tengo derecho a sentir, a compartir mi carga. Te he intentado proteger, pero hay partes de la historia de nuestra familia que no se pueden seguir ocultando. El ambiente en el café se sentía espeso y electrificado. Rosa tomó la mano de Valentina entre las suyas, un acto de conexión que nutría sus corazones. Hay secretos, Valentina, sobre mi vida y la de tu abuela que han generado sombras, pero son esos mismos secretos los que me han enseñado el valor del amor, la verdad, y lo que significa ser madre. Las ganas de revelarlo todo la inundaron. Tu abuela y yo compartimos más que solo sangre, compartimos el anhelo por la verdad, por la validación en medio del dolor. Si soy honesta, me siento tan perdida a veces, pero toda esta lucha no ha sido en vano. Esa lucha me ha formado, cada caída me recordó que también puedo volver a levantarme. Valentina escuchaba, sus ojos iluminándose con una mezcla de comprensión y asombro. Sé que algunas veces me alejé de ti porque estaba enojada, o quizás simplemente no entendía. Pero quiero saber más, mamá. Quiero entender tu historia. La voz de Valentina era un susurro, pero en ella había un poder latente. Ese momento, en esa mesa de café, representaba más que una conversación, era una invitación a una transformación colectiva. Rosa tomó su diario de bocetos. Este es un legado de mis pensamientos, mis sentimientos, lo que he vivido. A partir de aquí, me comprometo a que nuestras historias se entrelacen y que nuestra verdad nos haga más fuertes, afirmó, su tono decidido.
La tensión en el aire comenzó a ceder mientras la conversación se deslizaba hacia la sanación. Lucía, en su papel de mediadora, ofreció al grupo compartir momentos de sus propias historias, recuerdos que ayudaron a unir las piezas que a veces parecían dispersas. Rosa, Valentina, ambas son un reflejo de lo que significa la resiliencia. Las luchas no deben ser un peso, sino catalizadores de crecimiento, intervino, mientras Rosa asentía, sintiéndose reconocida y validada. Y así, como la luz del día comenzaba a desvanecerse, Rosa sintió que cada palabra que compartía, cada historia que desnudaba, era un paso hacia su propia liberación. Estaba desarmando su carga, creando espacio para la comprensión, el amor y el crecimiento, no solo para ella sino para Valentina. Fue un momento de transformación en el que lo oscuro se convertía en luz, el inicio de un nuevo ciclo, donde la verdad podría florecer y cada una de ellas podría verse merecedora de felicidad. La conversación continuó, cada relato mezclándose en un testimonio de amor y redención, y mientras el tiempo pasaba, el abrazo de las tres se sintió como el primer paso hacia un futuro más luminoso. Era el desenlace de una batalla interna. Rosa logró una conexión profunda con su hija en la que los secretos se convirtieron en puentes y el fuego del pasado en la chispa del presente. Con el peso de la historia a sus espaldas y la posibilidad de un nuevo comienzo, Rosa miró a Valentina y sonrió con renovada confianza, sabiendo que cada uno de esos momentos de autenticidad las construiría a ambas en formas inimaginables. En su corazón, Rosa comprendió que había logrado no solo sanar, sino también enseñar a Valentina que con amor y verdad, siempre hay un camino hacia adelante. Así culminaba un capítulo lleno de lucha, pero también empezaba una nueva historia tejida con los hilos del amor y el entendimiento. Rosa ya no cargaba con el peso del pasado, sino que lo llevaba como una medalla ganada después de una guerra personal, confiando en que su nueva dinámica con Valentina sería la herencia más valiosa que pudiera dejarle. Era el inicio de una visibilidad inédita en sus vidas, y el eco de sus risas resonaba en el aire como el símbolo de un nuevo amanecer. Ahora les pido que hagan algo crucial. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que contaremos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que les ha tocado el corazón y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, este contenido impactante merece ser compartido por todos los verdaderos fans de historias de superación personal.